Vamos, eleve su canto. Somos perdonados, cantamos tu redención, con fuego en el corazón, con fuego en el corazón. Nada nos detiene, vencemos la oscuridad, con fuego en el corazón, con fuego en el corazón. Somos libres, una generación que canta tu gracia. Tú eres aquel en que nos movemos, tuya es la gloria. Hay un fuego que arde en el corazón, que nunca se apagará. Somos libres, dilo, tuya es la gloria. Resucitados, vivimos para ti. La pasión no morirá, la pasión no morirá. Nada nos detiene, vencemos la oscuridad. La pasión no morirá, la pasión no morirá. Somos libres, una generación que canta tu gracia. Tú eres aquel en que nos movemos, tuya es la gloria. Hay un fuego que arde en el corazón, que nunca se apagará. Somos libres, tuya es la gloria. Tuya es la gloria. Y resucitaste con poder, te levantaste y nos levantamos hacia el mundo que tú amas. Caminaremos y nos levantamos, nos levantamos, nos levantamos. Somos libres, una generación que canta tu gracia. Tú eres aquel en que nos movemos, tuya es la gloria. Somos libres, una generación que canta tu gracia. Tú eres aquel en que nos movemos, tuya es la gloria. Hay un fuego que arde en el corazón, que nunca se apagará. Hay un fuego que arde en el corazón, que nunca se apagará. Somos libres, tuya es la gloria. Tuya es la gloria. Amén. Por siempre, tuya es la gloria. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, familia, amigos? Un gusto, un placer volver a estar con ustedes a través de esta transmisión. Y pues bueno, en esta ocasión, de verdad, el deseo de mi corazón es que esta palabra pueda llegar a su corazón y pueda producir un efecto, porque
la verdad es que estamos viviendo tiempos en los que a la verdad se le llama mentira y a la mentira se le llama verdad. Estamos en tiempos en los que hay una lucha tremenda en contra de la verdad. La Escritura dice: conocerás la verdad y la verdad te hará libre. Bueno, el problema es conocerla, porque estamos viendo que hay un valga la palabra, hay un complot en contra de la verdad. Así que este video, pues voy a tratar de evitar palabras que han sido sancionadas por quienes creen tener la verdad. Que Dios los guarde, los libre, porque si no cambian se van a ir al infierno, derechito. Segunda de Timoteo 1:7 dice: porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Y la verdad es que quiero hablar sobre el temor. ¿Por qué? Porque mucha gente se guarda las cosas por temor. Hay mucha gente que sabe cosas y no las dice por temor. Hay muchas personas que saben qué es lo que realmente está sucediendo alrededor del mundo y no lo dicen por temor. Hay quienes han sido testigos de situaciones muy duras, muy difíciles y no las dicen por temor. Y no falta por ahí que alguien diga la verdad, pero de manera, ¿cómo decirlo?, sutil, o incluso de manera vedada, o incluso de manera anónima. ¿Por qué? Por temor. Así que en este tiempo tan particular en que nos ha tocado vivir, vemos que uno de los principales problemas, y quizás sea el más común, es el temor. La gente vive con temor, tiene miedo de tantas cosas. Yo, por ejemplo, aquí en la Ciudad de México, veo cómo hay personas que en la misma calle ven que viene otra persona y se bajan hasta de la banqueta. Yo entiendo perfectamente que tenemos que tener precaución, que tenemos que tomar medidas de sanidad, etc. Pero una cosa es tener precaución y otra cosa es tener miedo. Y yo veo que la mayoría de la gente vive con miedo. Hay personas que traen cubrebocas hasta en su casa. Cuando viajo en carretera me doy cuenta que hay personas que están viajando solas, con los cristales hasta arriba y con cubrebocas. Eso no es precaución, eso es miedo. Tantas personas supuestamente de fe que, bueno, tratan de encubrir su incredulidad diciendo que hay que respetar a las autoridades. Yo entiendo perfectamente que hay que someterse a toda autoridad, entiendo perfectamente que las autoridades han sido puestas por Dios, pero también entiendo que cuando no hay fe, empiezan a obedecer más a los hombres que a Dios, cuando Dios dice que es importante obedecer a Dios antes que a los hombres. Así que hay muchas formas y maneras y manifestaciones del temor en la gente, que van desde hasta miedo a saludarse, miedo a darse la mano, miedo de abrazar, porque hay que respetar a nuestras autoridades. Cuando nos conviene las respetamos y cuando no, no. Y la verdad es que la gente vive con miedo. Miedo de tantas y tantas cosas. Miedo de perder su trabajo, miedo de enfermarse, miedo de contagiarse, miedo de morir. Y déjenme decirle, todos vamos a morir, no tenemos por qué tenerle temor a la muerte. Es un proceso natural a un paso hacia otra manera de vivir, hacia otra etapa de vida, hacia otro nivel de vida, porque fuimos creados para vivir eternamente, así que le tengo una buena o mala noticia según sea su caso. Todos vamos a vivir eternamente. La única diferencia va a ser en que unos vamos a vivir eternamente con Dios y otros no. Y ese es el peligro, ese es el verdadero peligro a que debemos de tener temor, de vivir sin Dios. Así que, pues bueno, una cosa es tener precaución y otra cosa es tener miedo. Hay situaciones en las que pues nos impiden vivir en libertad. Yo veo que cada vez hay un mayor control de la gente. Control de todas las cosas, no solamente control de la gente, hay control de los medios, hay control de tantas situaciones, ¿no? Por ejemplo, yo veo que hay una lucha con los youtubers que están siendo, pues, no sé qué palabra usar. Están siendo
o sancionados, o correteados, o amenazados. Hay algunos que han muerto. Hay algunos que han muerto. Bueno, mataron a un presidente recientemente, ¿no? Entonces, esto ha provocado temor en todos los órdenes y en todos los sentidos, así que yo creo que necesitamos distinguir entre lo que es tener precaución o prevención para algunas situaciones y otra cosa es tener temor, tener miedo. Así que debemos de entender que el temor es una herramienta impresionante, es una herramienta aterradora, es una herramienta poderosa. ¿Por qué? Porque el temor destruye la fe. Eso es en donde nosotros tenemos que enfocarnos. El temor destruye la fe. Así que yo quisiera considerar algunas cosas y en primer lugar considerar que el temor es un espíritu. El temor es parte de una guerra espiritual. El temor realmente lo que la gente desconoce y a veces muchos ministros, predicadores, conferencistas, como quieran llamarle, les da miedo de decir que el temor es un espíritu. Y yo quisiera que viéramos lo que dice Job, capítulo 4, versos 14 y 15. Dice, me sobrevino un espanto y un temblor que estremeció todos mis huesos. Y al pasar un espíritu delante de mí, escuche esto, y al pasar un espíritu delante de mí, hizo que se erizara el pelo de mi cuerpo. Así que le voy a leer esta porción de la Escritura, pero en la versión de lenguaje actual. Dice, mientras todo el mundo dormía, tuve un sueño y perdí la calma. Fue tanto el miedo que sentí, que todo el cuerpo me temblaba. Sentí en la cara un viento helado y se me erizaron los pelos. Sabía que alguien estaba allí, pero no podía verlo. Sabía que alguien estaba ahí. En otra versión dice que un fantasma. Así que usted y yo tenemos que tener la seguridad que el temor no es una cuestión emocional. Se manifiesta a través de una cuestión emocional, pero el temor es un espíritu. En segundo lugar, el temor viene por oír malas noticias, malos rumores, malas historias, cosas adversas. Fíjese, este tema, pues por decirlo de esta forma, Dios puso mi atención en él porque recibí un video de una persona que a lo mejor algunos de ustedes conocen, Eric Clapton. Fue un cantante o se le llamaba cantautor en los años finales de los 60, principios de los 70. Eric Clapton, donde él dice que no entendía por qué algunas personas recomendaban no ver televisión. Sin embargo, después de algunos pinchazos que recibió y empezó a experimentar situaciones muy difíciles en su cuerpo, estuvo 3 meses con las manos inmovilizadas, no podía mover sus manos, no las podía utilizar. Obviamente, pues él se dedica a tocar la guitarra, no las podía usar. Y empezó a estudiar y a investigar por qué le estaba pasando esto después de lo que le hicieron y de alguna manera entendió cómo funciona el sistema inmunológico y en este video dice, ahora ya no veo televisión. ¿Por qué? Porque el temor viene cuando usted escucha las cosas del mundo, las cosas negativas que están sucediendo. Dice, ya no veo televisión. Ya entendió el por qué. No nada más es decir, no veo televisión porque no hay buenos programas. No, sino porque todas las malas noticias que usted escucha producen, quiéralo o no, temor en su vida. Así que el temor viene por el oír. Así como la fe viene por el oír, también el temor viene por el oír las cosas del mundo, las cosas negativas. Por eso es importante que nosotros podamos entender esto. Así que si usted escucha que la gente mira o ve situaciones donde se vierten malas noticias, esto va a producir temor. ¿Cuánta gente, pues de alguna forma, está llena de temor en distintos aspectos de su vida? Y todo viene por oír.
Por ejemplo, si usted está en su trabajo y de repente escucha que va a haber recorte de personal, seguramente va a haber temor. Si usted ve o escucha que la gente en su colonia se está infectando, se está enfermando, seguramente va a haber temor. Si usted escucha que la gente está siendo asaltada por las noches, usted va a tener temor de salir. ¿Por qué? Porque cuando escuchamos cosas negativas, viene automáticamente el temor a la vida. Cuando hacemos cosas que no debemos, viene el temor. Recuerde, por ejemplo, Adán desobedeció y vino temor a su vida. Se fue a esconder cuando vino el Señor. Tuvo miedo. Cuando le preguntó el Señor, ¿dónde andas? Dice, aquí estoy. Dice, ¿por qué te escondes? Tuve miedo. El temor viene por la desobediencia y viene también por escuchar cosas negativas. Así que recordemos esto, así como la fe viene por el oír, pero el oír de la palabra de Dios, bueno, el temor viene por el oír las cosas del mundo. Tercer lugar, el temor destruye la fe. Esto es bien importante. El temor es lo contrario, exactamente lo contrario a la fe. Yo a veces digo, el temor es fe, pero no fe de Dios. Es fe ajena, es fe chueca, es fe en reversa, es fe contraria a la voluntad de Dios. ¿Sí? Es un tipo de fe, no es fe, es un tipo, por decirlo así. El temor se contrapone a la fe. Si hay fe, no hay temor, pero si hay temor, no puede haber fe. No pueden ser compatibles la fe con el temor. Así que si usted permite el temor en su vida, va a destruir su fe. Eso sí, no puede coexistir el temor con la fe, ni la fe con el temor. Si usted permite temor en su vida, no hay fe. Pero si usted se llena de fe, no va a haber temor. Eso es innegable. En cuarto lugar, el temor tiene el poder de producir resultados adversos. Si usted tiene miedo de enfermarse, seguramente se va a enfermar. Si usted tiene miedo de perder su trabajo, seguramente lo va a perder. Si usted tiene miedo de que lo asalten, seguramente lo van a asaltar. Recordarán que un político tenía miedo de que lo secuestraran, se puso un chip y lo secuestraron. ¿Por qué? Porque el temor produce resultados adversos. En Job 3:25 dice, porque el temor que me espantaba me ha venido y me ha acontecido lo que yo temía. Fíjese, y me ha acontecido lo que yo temía. Le voy a leer esta porción en la versión del lenguaje actual. Dice, ya he perdido la paz, mis peores temores se han hecho realidad. Mis peores temores se han hecho realidad. Así que lo que usted teme está próximo a sucederle. Por eso necesitamos entender y considerar, no permita el temor en ningún área de su vida. Por ningún motivo permita el temor en su vida. Número 1, no permita el temor. Número 2, no haga caso de las malas noticias del mundo. No son para usted. Todo lo que va a suceder negativamente en el mundo no es para nosotros. Bueno, si usted cree en Dios. No es para nosotros, es para el mundo, pero no es para nosotros. Nos vas a afectar, sí es cierto, pero ahí es donde nosotros tenemos que tomar la autoridad, levantarnos sobre ese temor. Recuerde, el temor es un espíritu. Número 3, no escuche lo que el mundo dice, escuche la palabra de Dios. No ponga atención en lo que está sucediendo en el mundo, ponga atención en lo que dice Dios, de cómo debemos de actuar en este mundo. Es bien distinto. Así que no escuche lo que se está diciendo alrededor del mundo. Y sí escuche lo que Dios dice. Busque a Dios, platique con Él. Medite en lo que Él ha escrito, lo que nos ha dejado, el legado de Dios para el hombre. Lea la palabra de Dios. Y si puede leerla en voz alta, yo le sugiero, porque la fe viene por el oír, no por el leer. La fe viene por el oír. Así que, número 4, pídale a Dios que llene su corazón con amor. ¿Por qué? Porque en 1 de Juan 4:18 dice, en el amor no hay temor. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor. Así que si usted quiere ser libre de temor o tiene temor por alguna situación, pídale a Dios, Señor, llena mi corazón con tu amor. Tu perfecto amor echa fuera el temor. Así que tenemos que entender. 5, reconozca que Dios tiene planes de bien y no de mal. Mire, en el mundo va a pasar lo que usted ni se imagina. Todo lo que está escrito va a suceder.
viene un periodo de tribulación sobre la humanidad. Pero recuerde, eso no es ni para usted ni para mí. Los planes de Dios son diferentes. En Jeremías 29:11 dice, mis planes para ustedes solamente yo los sé. Y no son para su mal, sino para su bien. Voy a darles un futuro lleno de bienestar. Dios nos está prometiendo un futuro lleno de bienestar. Entonces, ¿por qué debemos de tener temor? Número 6, Dios está a su favor y no está en su contra. Recuerde, Dios está a su favor, no está en contra de ustedes. Y la Escritura nos dice, si ustedes siendo malos dan buenas dádivas a sus hijos, ¿cuánto más Dios? ¿Cómo no nos va a dar lo mejor si se lo pedimos? En Romanos 8:31 dice, ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Y en 1 de Juan 4:4 dice, mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Así que entendamos, las cosas que Dios desea para nosotros son cosas de bien. Así que Dios está de nuestra parte, está a nuestro favor, no está en contra nuestra. Número 7, obedezca a Dios. Recuerde que la desobediencia produce temor. Santiago 4:7 dice, sométase pues a Dios, resistan al diablo y él huirá de ustedes. Así que necesitamos entender la importancia de obedecer a Dios, de someternos a Él. Por eso, obedezca a Dios, hágale frente al diablo y él huirá de ustedes. Número 8. Recuerde que Dios ya nos ha dado la victoria. Esto, mire, yo siempre he considerado que cuando usted busca la victoria es porque ya la perdió. ¿Por qué? Porque la victoria Dios nos la da. En 1 de Corintios, capítulo 15, verso 57, dice, más gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. El Señor nos da a nosotros la victoria. Cuando usted recibe a Jesucristo como su Señor y Salvador, en ese mismo momento le está dando la victoria sobre todas las cosas. Por eso dice, más gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, aunque usted no lo sienta, usted tiene la victoria. Pero cuando usted la empieza a buscar es porque usted cree que no la tiene. ¿Cuándo se pierde la victoria? Cuando la busca. Entonces nosotros tenemos que estar muy conscientes de eso. Romanos 8:37, Pablo dice, antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, por medio de Cristo. Por medio de Cristo somos más que vencedores. Así que, ¿por qué buscar la victoria? Si usted la busca es que no la tiene. Necesitamos creer que ya nos la dio Dios. Él nos ha dado la victoria. Más gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Número 9. Ya prácticamente terminé. Quería hacer este video pequeñito, pero certero. Alabe a Dios constantemente. La alabanza a Dios trae su presencia a nuestras vidas. Si algo no resiste el diablo, es que nosotros alabemos y adoremos a nuestro Señor Jesucristo. Salmos 34, verso 1. Bendeciré al Señor en todo tiempo. Su alabanza estará de continuo en mi boca. Algo que el diablo no resiste es que alabemos a Dios, que lo exaltemos, que lo glorifiquemos, que lo bendigamos. Yo he sido testigo de situaciones en las que hay un ambiente pesado de angustia, de preocupación, de miedo. Empezamos a cantar y mire, se disipa. Empezamos a alabar a Dios y se disipa. Así que alabe a Dios constantemente. No solamente cuando vaya a la congregación, ponga música en su casa, cántele a Dios, exáltelo, glorifíquelo y deje que Dios cumpla sus planes y sus propósitos. La presencia de Dios viene sobre nuestras vidas cuando nosotros alabamos a Dios. Él está buscando adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Termino. Número 10. Comparta su fe con otros. Mire, a veces viene el temor cuando estamos preocupados por sí mismo. Egoísmo es preocupación por sí mismo. Y cuando nos preocupamos por nosotros mismos, ay Dios, ¿qué va a pasar con esto? ¿Qué va a pasar? Tenemos miedo a todo, tenemos miedo al futuro, tenemos miedo a que pase esto, tenemos miedo al otro, tenemos miedo para todo. Porque su mente está en usted, pensando en usted. Deje de pensar en usted
y empiece a considerar a los demás. Comparta su fe con los demás. Recuerde que todo lo que se siembra, se cosecha. Si usted comparte fe, si usted siembra fe en el corazón de otras personas, fe va a venir a su corazón. Así que compartir nuestra fe con otras personas es un antídoto impresionante contra el temor. Recuerde que el temor es un espíritu, que el temor destruye nuestra fe y que el temor tiene la capacidad de producir lo que el temor dice. Así que necesitamos entonces llenarnos de fe, empezar a considerar que lo que Dios tiene para nosotros son cosas buenas, no cosas malas. Recuerde, lo mejor está por venir. A pesar de que el mundo esté de cabeza y las cosas se vean color de hormiga, lo mejor está por venir. El Señor viene y viene pronto. Pero antes de que Él venga, va a cumplir algunas promesas. ¿Como cuáles, por ejemplo? Dice el Señor Jesús, y todo lo que yo he hecho, ustedes lo harán. Y mayores aún, dice, porque yo voy al Padre. Así que estamos a punto de ver milagros sobrenaturales, pero usted y yo tenemos que prepararnos para eso, estar dispuestos a ir e incluso orar por las personas, no solamente enfermas o al borde de la muerte, estar dispuestos a orar por los muertos. ¿Por qué? Porque Dios los va a levantar. Vamos a ver milagros y milagros y milagros. Otra de las promesas que Dios está por cumplir es que Él dijo que toda la tierra sería llena del conocimiento de su gloria. Viene un despertar espiritual tremendo sobre nuestro mundo y de manera particular sobre México. Déjeme decirle que mucha gente ha profetizado sobre México y la gente está esperando un avivamiento en México. Está por llegar. Usted y yo tenemos que ser partícipes de eso y empezar a orar y darle gracias a Dios por el despertar y por el avivamiento en México. Y número 3, Él también prometió que el dinero de los impíos vendría para nosotros. Así que vienen tiempos de prosperidad, aunque usted no lo crea. Mi deseo es que usted pueda conocer a Jesucristo como su Señor y Salvador, que su atención esté puesto en las cosas que Dios dice y no las que están pasando en el mundo, y que veamos la gloria de Dios sobre nuestras vidas, sobre nuestra casa, sobre nuestra familia, sobre nuestro trabajo, sobre nuestras finanzas, y que Dios sea glorificado en todo esto. Así que yo le animo a que dejemos de preocuparnos, de angustiarnos, de vivir con temor y vivamos por fe. Recuerde, el justo por la fe vivirá. Que Dios lo bendiga y nos vemos en una próxima transmisión.